Empecemos entonces por Marisol. ¿Cómo vio el debate? Yo creo que se ha puesto en evidencia que hay un Pedro Pablo que conoce los temas, no es ni tiene la cancha que tiene Keiko en el manejo del discurso, y hay un discurso que es lo que a mí me preocupa, que no se sabe quién lo escribe, que maneja Keiko. A mí me parece que PPK estuvo mucho mejor hoy, más solvente, más claro, el tema económico mucho más cotidiano, pudo entenderlo, que no es un experto ni sigue los grandes ¿Mejor que temas. la semana pasada o mejor que su Mejor que adversaria? ambos, mejor que la semana pasada sin duda y mejor que su adversaria. Yo hubiera aprovechado preguntas económicas que no se hicieron, que es donde él se maneja mejor. Me gustó el tema de lucha contra la pobreza y el tema de educación. El tema de seguridad todavía lo veo desordenado. Yo creo que las diferencias de ambos planes de gobierno son las que deberían de explicarle al país. ¿Te parece que aprovechó el cierre? Menos que ella, ¿no? El cierre lo pudo aprovechar más, ¿no? Fue un ella. cierre muy dirigido hacia determinado público, a la izquierda, y le faltó venderse más a él y vender más ilusión, ¿no? Yo creo que los dos, y me parece que es el gran problema que enfrentamos ahora, no se dan cuenta y no nos damos cuenta que el 6 de abril, el 6 de junio, vamos a tener un presidente o una presidenta de todas maneras, y que va a ser necesario que se gobierne para todos, ¿no? Entonces, esta puya en el tema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, atacándose de tú eres más corrupto que yo, tú no tienes autoridad moral, no ataca el problema de fondo, y es que la corrupción es el principal problema del país. En ese momento tenía que entrar a ese tema. No, yo creo el bloque de la corrupción era el bloque que él tenía que salir a ganar sí o sí. Eso lo entiendo. Pero quienes tenemos memoria, sabemos perfectamente, y el Perú la tiene, que la gran mochila que tiene Keiko Fujimori es la corrupción en la época de su padre y las violaciones a los derechos humanos. Y que este discurso de la candidata soy yo no se condice con el discurso final de como luchamos con el terrorismo, lucharemos con la inseguridad. Y en algún momento dijo algo así como, yo sé que capítulos no deben repetirse. Y es importante que el Perú sepa cuáles son los que no deben repetirse. Y claramente, en todo caso. Claramente la corrupción y claramente las violaciones a los derechos humanos no deben repetirse. Ahora, a Juan Chepún no le vamos a preguntar su percepción de quién ganó el debate, porque va a ser evidente lo que va a señalar. Pero yo sí le preguntaría si después de este debate siente que la ciudadanía ha ganado y sobre todo quienes no tienen una decisión tomada, porque me imagino que ese es el universo a donde deben apuntar. Y si esto le ha dado un segundo aire a PPK. Sí, indiscutiblemente. Mira, el 22% de los electores va a tomar su decisión el día 5 de junio. Y por otro lado, el día de hoy hemos visto un Pedro Pablo Kuczynski solvente en la forma y el fondo. En la parte sectorial no ha tenido necesidad de leer en ningún momento, a diferencia de Keiko, que ha tenido que apoyarse en una serie de notas escritas. Luego, en materia política, indiscutiblemente ha estado mucho mejor que en el evento de Piura. Y al igual como le sucedió a Keiko Fujimori contra Ollanta hace 5 años, en la cual empezó con una ventaja, según la encuestadora, entre 5 y 8 puntos, yo creo que hoy en estos momentos están preocupados los fujimoristas. Ahora, yo creo que se puede revertir la situación y Pedro Pablo puede terminar como presidente del Perú. La televisión también tiene que ver con percepción y gestos. Al inicio del debate, cuando se canta el himno nacional, se le ve a una Keiko Fujimori cantando y a un PPK que no canta el himno. Esa sensación, cómo debió afrontarse, porque esa es una situación que la gente puede tener como lectura. Bueno, pero eso no le quita nada de peruanidad a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Muchas veces personas que cantan muy bien suelen ser no destructores. Tenía que cantar bien, tenía que cantar nomás. No, pero sí, al final yo creo que Pedro Pablo es una persona que más allá de los símbolos nacionales está plenamente identificado con nosotros y yo creo que eso no agrega ¿Y no te parece, valor. Juan, que debió aprovechar mejor el cierre? Bueno, en el cierre yo creo que... un arena, un poco más... Claro, pero yo creo que... Inspirador, ¿no? Exacto, ha podido, como tú señalabas al inicio, tratar de vender una imagen de futuro, pero creo que lo pertinente en este momento era aprovechar una circunstancia política que era el grave problema que atraviesa el fujimorismo en relación a su presente. Y su presente son 2 secretarios generales cercanos, Joaquín Ramírez y José Klimper, que están involucrados en problemas. Uno por investigaciones de lavado de activos y narcotráfico y el otro por manipular videos. Por lo tanto, como decía Marisol, el tema de la corrupción tenía que ser aprovechado y se hizo así con el presente del fujimorismo. En el bloque de la corrupción lo aprovechó bien, que ha sido el bloque que ha habido más infighting, ha sido el más interesante en el sentido político. También, pero era necesario... Más vivo, ¿no? Los dos son bastante desangelados, o sea, como debatiendo, ¿no? Son aburridos. Pero era necesario recordarlo en el final, pues ese es el drama que se puede ceñirse sobre el Perú, ¿no? El hecho que
un gobierno que pretende ser distinto de lo que fue en la década de los 90 esté en estos momentos con graves problemas. ¿Ganaron o no en ganaron los relación. ciudadanos que no han tomado decisión? Yo creo que han ganado. Yo creo que también Ha sido claro, y yo creo. creo que el Perú también ha ganado en lo siguiente. Los dos debates, tanto el técnico y los dos debates presidenciales, van a mejorar la competitividad de los próximos procesos electorales. De acuerdo. Eso ¿Por es qué? verdad. En Porque Coincidimos. eleva la valla y ahora van a Exacto. tener que Ha prepararse. dicho una cosa muy interesante, Yo creo ¿verdad? que es una cuestión que elevar Sienta la precedentes competitividad muy importante y la valla ya está planteada. porque digamos. analiza trayectorias, Exacto. experiencia Sí. y una serie de Ya cosas. no es tan a la criolla el tema. Víctor Andrés, No, en lo último coincidimos con Juan. ¿en qué no coinciden? ¿En qué no coincides? Bueno, otra cosa. Ahora, yo creo que es cierto estás que tosiendo. va a elevar el debate, ¿no? Pero yo creo que el debate de dos candidatos que leen no es un debate muy entretenido. No es un debate muy alentador. Porque, claro, no es un debate prefabricado, casi. No hay respuestas espontáneas. ¿Así lo definirías? ¿Quién ganó? Yo creo que Kuczynski ha estado bastante mejor que la vez pasada, que perdió a mi modo 3-0 y que ahora puede haber empatado, inclusive ganado 1-0. 0-0, 1-0. Por ahí yo también he Sí, 0-0 sentido o un poco... 1-0. Pero no ha habido una goleada, tenía que golear para poder superar el 8 El o 10%. cierre, o por ejemplo, él no maneja bien la dúplica. Cuando él le dice la fuga del país, ella le puede decir Brunei. Bueno. Cuando le dijo el avión FAB. O sea, no lo ha Dijo, podido mover. licencia maternal, dijo ahí, Aguinaga, pues ha podido O sea, decirle claro, más. él... Ahora, tampoco no le pueden pedir a alguien que sea un perfil que no es. Sí, claro. O sea, él no es un Exactamente. hombre No. confrontacional. No es un político. Lo que me parece a mí que ha podido aprovechar mejor es la experiencia y la inspiración que puede generar ante ciudadanos que no han tomado una Así es. decisión, ¿no? Exacto, y eso no creo que haya calado mucho. Yo no creo que este debate vaya a cambiar los resultados. el cierre, ¿te parece? ¿No cree? No. Yo creo que es un debate que ha ilustrado a los que ya tenemos algún tipo de conocimiento y estamos metidos un poco en la campaña, aunque sea desde lejos. Pero el 22% de indecisos, yo creo que ni siquiera ha visto probablemente el debate, ¿no? Porque había mucha lista de lavandería, ¿no? No había 3, 4 ideas fuerza que emocionen. No, o Sino sea, hay ta, una ta, larga ta, ta, letanía de propuestas, pero muchas veces sin sustento, ¿no? Si tuviéramos que extraer frases de un lado y el otro, que digamos que le puedan servir a la ciudadanía para tomar en cuenta, ¿cuáles serían, Marisol? Yo tengo varias. De Pedro Pablo me quedo con la última, ¿no? De que es un gobierno de todos y para todos, que me parece que es un tema básico, ¿no? Ok. No podemos pretender que después de esto el país se quede polarizado y creo que ese es el gran esfuerzo que les toca a todos y a los políticos acompañarlo. La segunda frase de Pedro Pablo que yo recuerdo es el aclarar el tema de CTS, me parece que era un tema que lo ha venido acompañando, aclarar todas las dudas que Keiko se encargó de señalar en cada uno de los bloques respecto de beneficiar a los poderosos del país. Yo creo que él fue respondiendo una a una, pudo haber sido, por supuesto, siempre ¿Las mejor. aclaró? Por lo menos tenía, y eso es importante, claro qué pasó en cada momento, ¿no? En el tema de la denuncia, por ejemplo, de Ceballos, de las líneas aéreas, del Pero, por permiso ejemplo, adicional. Vizcarra, él lo que debió decir, oye, ¿qué presidente regional no tiene juicios? Los alcaldes tienen 60, 40 juicios. Es lo más normal del mundo que te abra juicios hasta el gato cuando tú estás en estos puestos. Eso le faltó a él, sacarle más, ¿no? Decirle, oye, tiene 37 juicios porque es verdad, andan de un alcalde distrital, eso es lo normal. Me quedo también en el caso de él, sí, sin duda siempre puede serse mejor. A mí no me ha gustado, creo que ninguno de los dos, y ya lo dijeron ustedes, es el polemista que puede hablar sin necesidad de un papel y contestar la pregunta y no tener incluso una frase que mira cuando coloca. Pero a mí me gustaron esos momentos. Me gustó el momento, 2 o 3 momentos de Pedro Pablo en el que me ilusionaron cuando hace referencia a lo que él conoce, el agua, por ejemplo, el recorrer el país y cuando viene de Cusco, en el momento en el que viene, en el año 50, mucha referencia al pasado, un pasado que los jóvenes además sienten muy lejano, eso es verdad. De Keiko me gustó que incidiera constantemente en estos compromisos y en esta palabra que ella ha empeñado, que sin duda es lo que se cuestiona, la posibilidad de que vaya a cumplir sus compromisos. Cuando dijo, tengo claro que capítulos de la historia no se deben repetir. A mí me parece... Esa frase me parece interesante. En la medida... Debía enumerar. Exactamente, No. exactamente. ¿Cuáles Sí. son esos capítulos? ¿No? Porque no tendría por qué no tenerlos muy claros. Yo creo que esa claridad es lo que exigimos. Lo que ha pasado con Klimper es un capítulo que no se debe repetir. O sea, la edición de audios o el manejo de la información que hace que te sientas expuesto constantemente al abuso del poder es lo que no se debe repetir. Otro tema que sí me gustó de Keiko fue su cierre.
¿no? La ilusión, que es un discurso simple, ¿no? Las caras, las manos, el recorrido del país, la referencia al recorrido del país. Me gustó, que no es exacto, no se ajusta a la realidad, pero me gustó la referencia a la consulta previa, ¿no? Porque todo el mundo habla de la consulta previa siempre. Habló ella de una coautoría. Mira, hubieron 5 proyectos, 4 presentados por el nacionalismo y 1 presentado por la oposición. Ese proyecto lo trabajamos nosotros. Y de hecho la decisión se tomó en la bancada y sí hubo respaldo de todos. Pero el contenido, sin duda, fue un contenido al que todos le tenían miedo. La gente le tiene miedo a la consulta previa porque no la entiende. Pero tú lo sientes por momentos que PPK no tenía lo que en España llaman las vacunas para el debate. O sea, estar preparado para ciertas cosas. A Mecha Arauz le iban a sacar otra vez. Lo de Bagua, de todas maneras. Le iban a sacar. O sea, había momentos que tú decías, pero él, ¿por qué no se prepara en estos temas? ¿Cómo se prepara, Juan, Pedro Pablo? Esta es una buena pregunta. ¿Quién se prepara? ¿Cómo se prepara? Bueno, se prepara. Se prepara, evidentemente. Hay un núcleo muy cercano en el cual está Alfredo Torne, está Martín Vizcarra, Mercedes Arauz, el que habla. Ha habido un apoyo periodístico en términos de Freddy Chirinos, que es una persona que conoce mucho de medios. Tú eres muy agudo políticamente, digamos, pero cuando se le pide a Pedro Pablo... Es que no puede haber una tener transmutación. Esa agudeza, no, digamos, ¿qué cosa responde? ¿Cómo se siente él ante una... digamos, un consejo de esa naturaleza? El consejo ¿Escucha o no escucha? Escucha, y es una persona muy inteligente, y eso está demostrado por su trayectoria. No, pero eso no está en duda, y lo que yo creo es de que, y el consejo iba por ese lado, en mi caso, él tenía que ser más él mismo. Y creo que eso es lo que ha demostrado el día de hoy. Él se ha manejado con bastante solvencia en los temas sectoriales, sin necesidad de leer. Ahí parece que Vitocho se ha equivocado porque no ha leído en ninguno de los casos que tenía que ver momentos, con... sí, pero la mayoría no. Por eso hablo de los sectoriales. Claro. ¿No? Porque el inicio y el final sí tuvo un apoyo básicamente por el formato. Y luego quisiera aclarar, lamentablemente en el proceso de discusión que hay para poder debatir, ambos partidos buscan lo mejor para sus respectivos candidatos. Que calce mejor. Y de repente, conociendo las limitaciones de Keiko, yo hubiera preferido que estuviera presente Lucho Galarreta. Ellos plantean un formato en el cual se impide este libre intercambio de opiniones que reclamaba Víctor Andrés. Me dicen que está llegando y esperemos que así sea. Ojalá que así sea para poder... Lo has invocado y mira, se ha aparecido. No, está llegando. Dice. Muy bien. No, ¿por qué entonces? Y nosotros queríamos un formato mucho más abierto, con mayor tiempo para la discusión, como fue el debate técnico que permitió el intercambio de posiciones. Cada candidato tenía una bolsa de 5 minutos. Pero para eso tenía que ambos estar de acuerdo, ¿no? Claro, que administraba según Ahora, por sus ejemplo, posibilidades. lograron que él mejore lo gestual. Él ha estado mucho mejor sí, por lo gestual, menos movió los dos brazos, brazo ¿no? derecho, o sea, claro, gesticuló, ¿no? Yo creo que en términos generales no sonríe, pero sí ha estado bueno, muy bien. eso... Y discrepo con Víctor Andrés. Yo creo que más que lo que él cree, su deseo que esto no remonte. Yo creo que están las estadísticas ahí y la experiencia. No, pero la evidencia histórica indica más bien de que Keiko Fujimori estaba por encima de Ollanta y terminó perdiendo con Ollanta y también ahora, en el caso de la Juan, revocatoria se decía una semana antes que pero no por el debate, Susana. Por otras cosas. Bueno, el debate marcó un punto de inflexión porque sacó lo de las esterilizaciones forzadas, Ollanta y eso le permitió si una persona siente que está 5 puntos arriba, que ha roto el empate técnico, su posibilidad en un debate presidencial es no arriesgar demasiado, pero la otra persona que está detrás 5 puntos tiene que arriesgar muchísimo. Así es. Eso es lo que puede señalar la opinión pública, que a ella le bastaba empatar y él necesitaba golear. Yo creo que se ha goleado porque mira, las expectativas de la gente que conoce a Pedro Pablo Kuczynski porque tiene una experiencia pública de aproximadamente 40 años, 45 años, es que de repente no esperaban que tuviera la performance que hoy tiene, porque su línea de base en términos políticos es más baja que la que le podrían exigir a Keiko Fujimori. Por lo tanto, cuando él ingresa en el terreno de la puya, de la confrontación, inclusive en algunas réplicas muy bien, pues obviamente ha estado muy por encima de su promedio político y yo creo que en ese sentido ha destacado. Si él hubiera estado así en Piura, ¿cómo estaría la historia ahora? A ver, yo digo, bueno, con Juan es fácil. Pues te ha acusado fujimorista. No, yo jamás he dicho. Pero con Juan me encanta discrepar porque además es un hombre de una gran calidad intelectual y moral y profesional. Pero el tema es el siguiente. Yo creo que en Piura no fue preparado. Fue pensando un poco en que porque eres buen técnico
y conoces un poco, bastante el país y las cosas y la economía y eres inteligente, pues puedes salir adelante. Yo creo que él, más bien, al no ir preparado en Piura, dejó que Keiko se luzca. Es verdad lo que dicen en Hildebrand, perdona que te interrumpa, Juan. PPK tampoco hizo caso respecto al día y la forma en que tenía que llegar a Piura. Su equipo le había sugerido que arribe el sábado por la noche, pero recién lo hizo el domingo al mediodía en vuelo privado, algo que no estaba previsto. Una llegada a Piura, se dirigió a su hotel para descansar en su habitación y solo salió a pedir la cita. No. Mientras que Keiko fue hasta reconocer la cancha, llegó antes. Claro, llegó antes. Yo puedo dar alguna información. Fui testigo de excepción y estuve muy cerca, ¿no? Lo que sucede es que nosotros planteamos el debate de Piura, no quería el fujimorismo, Keiko aceptó y nosotros teníamos ya en marcha una gira por el norte. Pero Pablo venía de La Libertad, Lambayeque y de ahí iba a partir al oriente. Entonces, obviamente nos agarró en medio de la agenda y fue imposible que llegara el día sábado. Él llegó el domingo en la mañana, tuvo una reunión con todos nosotros, almorzó y trabajó con nosotros y luego se retiró a sus habitaciones para prepararse para la noche, ¿no? Pero siguiendo con lo que señalaba Víctor Andrés, podría yo coincidir que hubo momentos en que parecía despistado y distraído Pedro Pablo Kuczynski en el debate anterior. Hoy se le ve mucho más enfocado. Ahora se ve que ha hecho la chamba, que ha trabajado. Sí. Ahora sí ha trabajado. Bueno, y además ha llevado. ¿Pero le alcanza para voltear un partido? ¿Ah? ¿Le alcanza para voltear un partido? O sea, en términos políticos. Bueno, si la pregunta es a Cheput, le va a decir que sí. Sí, lógico, pero por eso se la hacemos a Víctor Andrés. Tú que eres un zorro viejo, un zorro plateado. Me da la impresión que no, porque no ha goleado. Si hubiese goleado, probablemente... Ahora, hay varios factores esta semana, ¿no? El tema Klimper y el tema de la marcha. ¿Tú crees que eso le puede mover la marea? No creo que tampoco. Si estamos hablando de 8 puntos de diferencia o de entre 5 y 10, como parecería que dicen las encuestas, que ustedes manejan además, lo veo difícil. Si hubiésemos hablado de un empate casi exacto, yo te diría que sí. Pero en términos de encuestas hay una que le da entre 8 y 10. Las demás, digamos, son 5, más o menos entre 5 y 6, ¿no es cierto? Pero son encuestas que es interesante después analizar las encuestas en el Perú, ¿ah? Vamos a hacerlo en comparativo. Que no están vigiladas, ¿ah? Que no están vigiladas y que sacan cifras y que se van adaptando las cifras que sacan, digamos, cuando llegas a las elecciones, al día de las elecciones. Una semana antes se empiezan a ajustar las cifras, pero al día siguiente... ¿Y cómo las controlarías? Por ejemplo, que nos digan cuáles son sus clientes durante los 5 años que no hacen encuestas presidenciales. ¿De qué viven? Es una cosa elemental. Sobre el tema de encuestas, ¿qué te parece, Aldo? Si mostramos el comparativo, justo para para poder comentarlas también. Y porque aquí, digamos, se jugaba una final, se jugaba la Champions League, ¿no? O sea, si era el Real Madrid o el Atlético. Ahí creo que lo tenemos. Ahí están los comparativos, ¿no? Claro. Ipsos. 6.2 le da Ipsos, 4.4 distancia GFK, Datum 5.8 y 9.6 es la más fuerte de CPI. Entonces oscila entre el 4.4 de GFK, que es la más baja, hasta el 9.6 de CPI. Y podemos decir que Ipsos y Datum, sí, 6%, ¿no? 6.258 en criollo, 6%, ¿no? Marisol. 6% que es una tendencia además, entonces que puede aumentar, ¿no? O sea, tú lo ves como tendencia. Yo creo, sí, de acuerdo a la experiencia que tengo en otros procesos. Y hoy día no se quebró la tendencia. Y yo creo que se puede haber detenido quizás o bajado su velocidad, pero no me parece que cambie la tendencia después de este debate. Sí, yo creo que hay un grupo que ha tenido definido su voto absolutamente y que lo ha tenido siempre definido. El grueso de Keiko de la primera vuelta y el grueso de PPK de la segunda, que lo que han hecho en este debate es, digamos, tratar de defender lo que podían defender de cada uno de sus candidatos. Creo que hay un segundo grupo que apoya a Pedro Pablo, que es el grupo de gente que no votaría por Keiko bajo ninguna circunstancia y que ese podría estar en este momento criticando que Pedro Pablo haya perdido una serie de oportunidades valiosas para ganar, que era en realidad lo que parecía evidente. Hay un tercer grupo que es el grupo de gente que es difícil de leer, ¿no? Que son jóvenes, que quizás no conocen demasiado la historia, que evidentemente no los ilusiona. Los dos son candidatos un poco acartonados, a nadie le puede quitar a Keiko el reconocimiento al recorrido del Perú que le ha dado, un contacto con las necesidades de la gente más humilde del país, que Pedro Pablo no tiene, y nadie le puede quitar a Pedro Pablo el conocimiento de la gestión de gobierno que Keiko no tiene. Ha habido muchos reclamos esta semana de que Verónica Mendoza se pronuncie por PPK.
Totalmente, que salga de su boca, yo voy a votar por PPK. ¿Es que eso tiene el efecto que tanto está sonando en la izquierda? Yo la verdad creo que la gente va a votar que votó por Verónica Mendoza, va a votar por PPK por default, de verdad. O sea, no los veo votando por Keiko. Las zonas donde yo trabajo, que son las zonas de Ayacucho, más deprimidas, y las zonas de la selva, tienen un voto definido. En Bagua es diferente. En Bagua hay un voto bien dividido. Pero este grupo de jóvenes que llegan a esta votación de manera numerosa y este grupo de gente que no sabe todavía por quién votar y que va a votar en la calle, yo no sé honestamente si siga el debate. Si sigue el debate, ni si vote por lo que le diga Juan Pedro Periquita. Yo creo más bien que serán otras cosas en esta semana que Pedro Pablo tendrá que aprovechar. Hay dos datos cuantitativos en las encuestas que no aparecen allí y que es un factor común en todas ellas, ¿no? Uno, el porcentaje de indecisos que está por encima del 10%, que es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta. Y la otra, 22, que no es... 22, claro, con nulos y blancos y todo eso llega a 22. Pero y históricamente se queda, digamos, en 12%. Pero lo que sucede es que esto se va acortando porque es prácticamente un referéndum, ¿no? Tienes o uno u otro. Entonces, al final, el histórico es 3%. Entonces, por eso va a haber una disminución drástica de una votación que está esperando este tipo de eventos. Los otros que mencionaba Aldo también, la marcha. Eso es lo que decir. ¿La marcha va a tener impacto? La marcha cohesiona, digamos, el voto que ya tiene, puede ¿no? tener, ¿sabes qué pasa? Puede tener un efecto en lo siguiente. Hay un temor de la población a que el país se polarice y sea una especie de gobierno con enfrentamientos. Entonces, un sector que inclusive podría tener una pretensión inicial por Keiko Fujimori podría decir, ok, me gustaría votar por ella, pero si el país se polariza, prefiero votar por Pedro Pablo. Pero también podría tener miedo de una debilidad de un gobierno eventualmente de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, para eso está la política. Yo creo que si el problema es la mayoría en el Congreso, pues simplemente desde el Ejecutivo hay gente que le satura las marchas, ve esto, la victimiza. No sé si qué tanto le puede funcionar. La vez pasada, en todo caso, podría tener un efecto neutro. Me da la impresión que la marcha anterior la ayudó. La benefició, pero yo creo que en esta oportunidad no sería así y más bien sería un factor similar al que hubo hace 11 años, en el sentido que la gente se atemorice y vea que puede haber una excesiva polarización. Y el otro dato interesante es que hay un techo en Keiko. No es que esté subiendo, o sea, ahí discrepo una vez más con mi querido amigo Víctor Andrés, a quien le devuelvo y creo que es un excelente parlamentario. ¿Hay un techo, crees, Juan? Es un techo, evidentemente. Pedro Pablo es el que, por los eventos de una semana, que creo que fue la peor de la campaña, en la cual se trató una serie de temas como el viaje a los Estados Unidos, tuvo una caída y Keiko no ha subido mucho. Ok, entonces, vamos a regresar. Es allí donde se genera esa diferencia que, por lo tanto, es reversible, ¿no?